conservación de forraje y calidad nutricional, el médico veterinario, Master of Science, Gustavo de Petris, que es del grupo Nutrición Animal INTA Balcarce, con ustedes. Bueno, buen día a todos. Primeramente agradecer a los dueños del establecimiento, a todos los organizadores, al IPSBA, en especial a Kevin Liden y a Pablo Recabarren, que fueron los que hicieron el contacto, junto con Raúl Ferrero, que fueron los que me contactaron para invitarme a la charla, y un agradecimiento a todos los participantes de la jornada. Espero que uno cumplir con las expectativas. Un poco lo que me habían planteado era hablar de conservación de forraje y calidad nutricional. La idea mía es tocar básicamente lo que es valor nutricional del ensilaje de sorgo y maíz, que son un poco más lo que tiene mayor impacto dentro de todo el sistema y los que más se producen, y un poco también dado por los tiempos que tenemos, que son de 30 minutos. Luego vamos a tener una parada a campo donde podemos ahí complementar la información, sacarnos las dudas y todas estas cuestiones. Cuando hablamos de ensilaje de maíz y sorgo y hablamos específicamente del valor nutricional, nos vamos a referir a lo que es cantidad y calidad de grano y a la fracción vegetativa. Estos son los dos componentes que le dan el valor nutricional, y que todo esto va a estar dependiendo de la genética, la madurez, y en especial creo que hay que hacer mucho hincapié en todo lo que es factores intrínsecos, como son las condiciones del cultivo al momento del picado, el momento, o sea, el estado fenológico en el cual está cuando se pica, es importante, el procesado y el porcentaje que está en la dieta, que va a incluir, o sea, ese silaje dentro de la dieta. Esto tiene importancia porque ahí en este aspecto hay que conocer cómo es la dinámica a nivel ruminal y cómo nos va a afectar el valor nutricional. Cuando hablamos de la planta, que en este caso puede ser silaje de una planta de maíz o una planta de sorgo, vemos que a medida que va evolucionando el cultivo de la planta y se va secando más, hay un incremento en la producción de grano, una disminución de los carbohidratos solubles, una disminución un poco en lo que es la dilución de la fibra. Uno tiene que tener en cuenta al momento de picar varios aspectos. Uno, el aspecto nutricional, y otro, el aspecto de fermentabilidad. Lógicamente tendremos que estar entre estos valores, entre 34 y 38%, en el momento de estar picando. ¿Por qué? Porque nos va a dar, por un lado, buena calidad fermentativa, la posibilidad de que ese material, al ser picado, fermente bien y se conserve bien, y por otro lado porque vamos a maximizar la cantidad de grano. Un punto que es importante en los sistemas de engorde a corral, en la que es producción de carne. Si bien hablamos de la fibra como un punto de calidad, básicamente, y lo vamos a ir viendo, en los sistemas de producción de carne juega un menor impacto la digestibilidad de la fibra cuando va en detrimento de producción de grano. O sea, podríamos tener mejora en digestibilidad de fibra si picamos mucho más temprano, pero esto iría en una disminución del contenido de grano y el contenido de almidón, y esto podría afectarnos la calidad de ese valor de ese valor de silo. ¿Por qué digo que juega muy importante todo lo que es contenido de almidón o cantidad de grano y el tema de fibra? Y uno tiene que más o menos conocer lo que es la dinámica a nivel ruminal, en el cual podemos ver que el almidón, o sea, todo lo que se encuentra en el grano, básicamente se va a degradar a nivel ruminal y puede escapar algo a nivel de intestino y transformarse en glucosa. Los azúcares solubles que se encuentran en el tallo o que permanezcan posterior al proceso de ensilado van a ser degradados a nivel ruminal. Y la fibra puede tener un proceso de digestión a nivel ruminal, y esto va a depender de esta dinámica de rumen, básicamente de la tasa de pasaje. Lógicamente, si tenemos materiales que tienen mayor digestibilidad de fibra, vamos a tener un potencial de digestión mucho mayor que un material que tenga baja digestibilidad de fibra. Pero también va a tener en cuenta cuán rápido pasa, cuánto tiempo está en el rumen para poder ser digerido. Y ahí empieza a jugar cuestiones de tamaño de picado, proporción en la dieta y con qué lo estamos combinando. Si es una pastura, un verdeo muy aguachento, donde pueden ser las tasas de pasajes muy altas, por ahí la posibilidad de tener este material con alta digestión de fibra no la vamos a lograr y vamos a terminar pasando
la parte posterior del intestino, con lo cual, del tracto gastrointestinal, con lo cual no va a ser digerido y ese potencial de digestión de fibra no lo vamos a tener. La idea es tratar de maximizar la producción de grano de ese material y después ver si entre los materiales vemos cuál es lo que tiene más digestibilidad. Cuando hablamos de cantidad y calidad de grano, básicamente lo que podemos ver es que, bueno, mayor contenido de grano en ese material apical nos va a dar mayor contenido de almidón y en general uno tendría que estar entre 20-25% de almidón, un poquito más también si es factible, lógicamente, como un material con un buen silaje, con un buen contenido de almidón. Acá lo que podemos ver, perdón, muy sensible está esto. Acá lo que podemos ver en este caso es dietas con 90-93% de silaje y después silaje más grano, y vemos que a medida que aumentábamos la cantidad de grano en el ensilaje, lo que generábamos era una mejora en la ganancia de peso y una mejora en la eficiencia de conversión. Este es un punto en sistemas de engorde a corral, con lo cual vemos que si queremos mejorar la respuesta productiva en sistemas de engorde a corral a base de silaje, lo que tenemos que maximizar es el incremento, o sea, el contenido de grano y el contenido de almidón en ese silaje. Lo mismo lo podemos ver en estos trabajos que eran distintos años con distintos silajes, en el cual vemos los contenidos de, de almidón. Un año tenía un 15% de almidón, un segundo año un 20% de almidón, y vemos que en este caso lo que no se nos afectaba la ganancia de peso, estas eran dietas a base casi de silaje, 80% de silaje, y sí ya no se nos afectaba la tasa de engrasamiento. O sea, al tener menos contenido de almidón, ese silaje tenía menos precursores, menos precursores como ácidos grasos volátiles, especialmente propiónicos, producto de la degradación del almidón, con lo cual había una menor deposición de grasa. Si bien no nos afectaba la ganancia de peso de ese tipo de animal, sí ya nos afectaba la tasa de engrasamiento, con lo cual íbamos a tener que necesitar más tiempo para engordarlo. Comparado con otro año, en el cual el silaje de maíz fue de mala calidad, tuvimos un poco contenido de grano, vemos que el contenido de almidón fue muy malo, ahí ya no solamente se nos afectaba la tasa de engrasamiento, casi en un 40%, sino también ya teníamos algunos problemas en lo que era la ganancia de peso. O sea, acá lo que podemos observar claramente es la importancia de la presencia de grano en ese silaje. Lo mismo podemos ver qué pasa. El otro punto es en qué momento pico ese silaje, o esa planta de maíz para hacer silaje, en qué momento. Y acá lo que se puede observar es cómo a medida que el cultivo se va secando, la digestibilidad de ese almidón empieza a disminuir. A medida que la planta se va secando más, el grano va a estar más seco, más duro, con lo cual hace que sea menos digestible ese almidón. Esto es importante porque podemos tener mucho contenido de grano pensando que si lo vamos a dejar secar, pero empezamos a perder digestibilidad en ese almidón y no lo vamos a poder aprovechar. Y esto a veces no es observado en el análisis de laboratorio, porque el análisis de laboratorio tiene una característica muy particular, que es procesarlo, ese material hay que molerlo, y tiene un tiempo de permanencia en ese análisis de 48 horas que por ahí no te va a indicar esto. O sea, te va a dar valores de digestibilidad interesantes, buen contenido de almidón, pero al momento de suministrar ese silaje no va a tener la respuesta que uno esperaba. Igualmente, cuando hablamos de grano tenemos que hablar de qué tipo de grano, si es de tipo dentado o flin, y acá también hay algunas diferencias que vemos cuando el híbrido a utilizar para hacer silaje va a tener un tipo de grano dentado o un tipo de flin. Y vemos que, lógicamente, de la misma manera que observamos diferencias cuando utilizamos el grano como único componente, en el caso de utilizarlo como silaje de planta entera, la digestibilidad de ese grano va a ser mayor en los tipos dentados que en los flin. Y esto, lógicamente, va a ir disminuyendo igualmente a medida que aumentamos el contenido de materia seca, o sea, a medida que picamos en un momento en el cual el cultivo está mucho más seco. Igualmente pasa con el sorgo. El sorgo es mucho más complejo. Dentro de los híbridos para silaje tenemos materiales graníferos, materiales que son de tipo granífero, materiales doble propósito, oscileros, y después tenemos forrajeros.
En el caso de los graníferos o los sileros que tienen un alto contenido de grano, entra la situación de la presencia o ausencia de taninos. Tenemos algunos de tipos sin taninos, con contenidos intermedios de taninos y con alto contenido de tanino. Lo que podemos observar acá, esto es un ensayo en el cual se pone a digerir a nivel ruminal, es un ensayo, y vemos, y son tiempos de permanencia en el rumen de ese material, un sorgo sin taninos o un sorgo con taninos. Y se degrada lo que es materia seca o el nivel de proteína. Aquí es importante que los taninos lo que hacen es afectar la degradabilidad de la proteína de ese grano, e indirectamente, dado que el almidón se encuentra englobado dentro de lo que es de una matriz proteica, al no poder digerir la proteína, indirectamente se impide la digestión del almidón. Con lo cual, la presencia de taninos nos afecta. Lo que podemos ver acá nos empieza a afectar, en el caso de este material con taninos, la degradabilidad de la proteína, si comparamos este con este, y esto indirectamente nos va a ir afectando la degradabilidad del almidón y del contenido y de la materia seca en general. Lo que observamos que por ahí a las 48 horas, que es a veces lo que el resultado del análisis del laboratorio nos da, es que no tendríamos diferencia. Sin embargo, en horas menores en el tiempo de permanencia en el rumen, sí podríamos tener. ¿Qué nos implicaría esto? Que un sorgo sin taninos nos permitiría aportar energía mucho más rápido que un sorgo con taninos. Y que a su vez, si a este sorgo por ahí lo picamos mucho más fino, o lo ponemos en un rumen en el cual tiene una alta tasa de pasaje, posiblemente podría tener poco tiempo de permanencia en rumen y parte de ese grano, parte de ese silaje pasar al tracto posterior y no ser digerido. Uno tendría que ir viendo que si el cultivo se pasó, porque no llegó la maquinaria, o porque justo en los últimos 15 días hubo una seca muy marcada en el cual hace que rápidamente se adelante, la posibilidad de utilizar el cracker sería mucho más importante que si picamos en momentos previos. Lógicamente hay diferencias, hay que ver después, evaluar si desde el punto de vista económico estas diferencias, a veces de un 5% en la digestibilidad del almidón, son válidas para utilizar o no utilizar el cracker en este momento, en los momentos más tempranos, pero sí, lógicamente, en los momentos más tarde. Y lógicamente después hay que ver también un poco el tipo de dieta en la cual vamos a utilizar y el tipo de categoría, porque eso también influye sobre la posibilidad o no de utilizar el proceso, de utilizar el cracker o no. En el caso del grano de sorgo, lógicamente lo mismo pasa. Vemos que acá justo no quedó marcado, pero bueno, acá se pican en distintos momentos, lechoso, pastoso o maduro, en un control y uno que está procesado, y lo que se observa es que a medida que el grano, o sea, se va secando más, o sea, va evolucionando de lechoso a pastoso, existen más diferencias. En este caso no habría diferencia, esto no era significativo. En este caso sí había una mejora en la ganancia de peso y en la eficiencia de conversión, y en este caso en un grano maduro no solo mejoraba el consumo, sino que mejoraba también la ganancia de peso y la eficiencia de conversión. Y esto es más o menos similar a lo que pasa cuando utilizamos el grano, solamente el grano de sorgo, y viendo que el impacto del procesado en el grano de sorgo es mucho mayor que en el caso del maíz, y pasa lo mismo con el silaje. O sea, cuanto más maduro esté ese grano, lógicamente el procesado va a tener un mayor impacto que si lo agarramos en etapas más tempranas. Existe el problema que el cracker del maíz utilizado para el maíz no es el mismo que utilizado para el sorgo, con lo cual a veces es muy difícil, en general no hay muchos contratistas que tengan un cracker específico para sorgo. Como seguía, bueno, estaba un poco hablando el tema de la utilización del cracker, lógicamente sería muy importante en el caso de un sorgo cuando ya el grano está muy seco, sería mucho más importante, el impacto es mucho mayor sobre la producción. En el caso del maíz vemos lo mismo. Esto es preprocesado, o sea, utilización del cracker al momento del picado, y si no, en este caso de los americanos hay trabajos en los cuales usaron el procesado posterior, o sea, pican sin procesar y después previo a darlo utilizaban una máquina y lo procesaban. Vemos que mejora la digestibilidad del almidón y que hay unos incrementos en el consumo y mejora en la ganancia de peso con cualquier proceso, cualquier posibilidad de procesado, sea previo o posterior, y mejora también la eficiencia de conversión.
Lógicamente, esto hablamos del sistema de engorde a corral, 90% parte del silaje. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la digestibilidad del almidón en ese material ensilado, que va a ser ensilado, picado, va mejorando a lo largo del tiempo de almacenaje. Y esto es importante, si bien hay mucha gente que pregunta, a veces dice, piqué el silo y a los 15 días lo quiere dar, y si es factible o no es factible darlo. Es factible darlo, posiblemente todavía no esté ensilado, estás dando un material picado, pero si uno lo pudiera aguantar un poquito más, en general, cuanto más lo aguanta, va a mejorar un poco la digestibilidad de ese almidón. Y esto es importante porque nos va a mejorar la respuesta productiva. O sea, si no tenemos otra opción, lógicamente hay que darlo previamente, pero si podemos aguantarlo, hay una mejora de 4 o 5 puntos en la digestión de ese almidón, de ese silaje con el proceso de almacenaje. El otro punto que queríamos ver era, hablábamos de la fracción vegetativa, y acá hay un trabajo importante en el cual se puede observar, a veces el valor de FDN que nos da el laboratorio puede ser importante, pero acá en este caso vemos el porcentaje de FDN del material y la digestibilidad de ese FDN. Y vemos que a iguales niveles de FDN tenemos una enorme variabilidad en la digestión. Y esto es importante siempre y cuando tengamos materiales con alta digestibilidad, pero que ese material no haya sido porque o se picó previamente o porque tenga poco contenido de grano. O sea, si estos materiales tuvieran el mismo contenido de grano y de almidón, lógicamente vamos a estar con estos materiales de mayor digestión de FDN. Esto es importante también verlo, pero nunca tratar de buscar o seleccionar híbridos, o utilizar híbridos que tengan alta digestibilidad del FDN, pero que no tengan bajo contenido de grano, o sea, que vaya en detrimento de la producción de grano. Y básicamente lo que es en el maíz, como en el sorgo, desde hace muchísimos años están los materiales, los BMR, que tienen una característica que es presentar la nervadura marrón de la hoja, y que esto estaría asociado a un bajo contenido de lignina, y esto le permitiría una mayor digestibilidad de la fibra. Lógicamente se puede observar que hay mejoras en la digestión de las fibras cuando se ve a las 30 horas de incubación en rumen. Sin embargo, después cuando vemos digestión aparente o digestión aparente postruminal o la digestión total, no observamos mejoras en la respuesta. O sea, a veces las técnicas de laboratorio nos están sobrevalorando la digestión de esa fibra, nos están sobrevalorando la digestión de ese material, y después cuando lo vemos a campo no observamos esas diferencias. En este caso más o menos lo mismo, pasa un híbrido convencional en el cual está procesado, un BMR procesado y no procesado, y vemos que la digestión in vitro de la FDN sí es mejorada, en este caso este versus este, y en este caso este versus este, pero luego hay alguna mejora en la digestión in situ del FDN, pero después cuando vemos lo que es consumo de materia seca, sí mejora en el caso del procesado, básicamente, y en el caso de producción de leche. Y acá es donde tomaría importancia en el caso de los sistemas lecheros. ¿Por qué? Porque a veces la capacidad de consumo de una vaca lechera es altísima y no la podemos lograr con otros materiales. Entonces un material que tenga una alta digestibilidad nos va a permitir un mayor consumo. ¿Por qué? Porque se digiere más rápido ese FDN, se vacía más rápido el rumen, permite un nuevo consumo, un mayor consumo, y esto nos incrementa la producción de leche. Pero en el caso de los sistemas carniceros, estas diferencias, estas ventajas no sería tan beneficioso. Lo mismo, observamos sorgo silero, un sorgo BMR, y vemos que sí hay una diferencia a las 48 horas en la digestión, 70% en un BMR, en un 61%, pero en las horas previas, hasta las 24 horas de incubación, en el caso de estos materiales no se observaban diferencias entre un BMR y un híbrido convencional. De la misma manera, lo mismo podemos ver con los BMR y no BMR, que sí podemos tener algunas diferencias, pero luego, en algunos casos no tenemos diferencia en la ganancia de peso, podemos mejorar la eficiencia según el sistema que tengamos de producción. Hay mucha controversia, pero en general los materiales BMR no tendrían buena respuesta. A su vez, cuando uno habla de ciertos híbridos BMR, observamos que la producción de estos materiales respecto a un convencional es mucho menor, con lo cual cuando uno evalúa por producción de materia seca por hectárea
estaríamos en detrimento. Lo mismo acá, la digestión de la FDN, lo que nos permitiría es mayores materiales que tienen mayor digestión, nos permitirían un mayor consumo de materia seca, y esto sería beneficioso solamente en sistemas lecheros, pero no tanto en sistemas de engorde a corral o sistemas pastoriles. De la igual manera que hablamos de la digestibilidad del almidón y el tiempo de almacenaje, lo que observamos que también mayor el tiempo de almacenaje de ese silaje, lo que nos permitiría es incrementar un poco la FDN. O sea que de última sería una herramienta, si bien estos valores pasan de 42% a 46%, un 4%, no es mucho, pero entre 6 y 7 meses que uno mantener ese silaje, podríamos mejorar la digestión de ese material. Como conclusiones, vemos que hay una relación directa entre lo que es la cantidad de grano del silaje y la ganancia de peso y la eficiencia de conversión, que el procesado mejora la digestibilidad del almidón y depende, lógicamente, del estado de la madurez. Más maduro está el grano, más es el impacto que tenemos en el procesado. Que hay una importancia de la digestibilidad del FDN, pero básicamente más en tipo de raciones lecheras, no tan importante en los sistemas de engorde a corral o de producción de carne. Que la elección de híbrido de alta producción total y de grano, hay que elegir híbridos con alta producción total y grano, y si es posible de alta digestión de fibra, pero que la digestión de la fibra no vaya en detrimento de la producción total y de la producción de grano. Y que aspectos como el manejo, que es fecha de corte, la madurez del híbrido, condiciones ambientales, pueden tener más impacto que la misma genética. O sea, uno puede tener un material de muy buena calidad, pero si el momento del picado, el momento del cultivo en el cual es distinto o está mal hecho, lógicamente la respuesta productiva va a ser mucho menor y no tiene nada que ver, o sea, el híbrido en sí, sino todo el manejo que hicimos previamente. Por mi parte, muchas gracias. Lógicamente, después tenemos una parada, con lo cual consultas y cosas pueden estar ahí.